Imagínate que existen palabras que no solo fueron pronunciadas por labios de un profeta o apóstol, sino que parecen exhaladas por el mismo Dios hacia el centro de tu alma, allí donde hace tiempo se apagó la luz, allí donde respirar duele por la culpa, por la guerra interior, por ese susurro constante que repite: no eres digno, has caído otra vez, nunca cambiarás. Y justo allí, en ese lugar oculto y herido, entra con poder celestial una voz que no pregunta, no aconseja, no duda, sino que proclama con absoluta y divina autoridad: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Puedes esconder tu dolor, puedes aprender durante décadas las palabras correctas, las citas precisas, el lenguaje del comportamiento piadoso. Puedes aprender a asistir a la iglesia como si fuera una rutina. Incluso puedes hablar del amor sin haberlo vivido, pero al final de cada día, te quedas a solas con una voz. Una voz que o destruye o sana. Y si en esa voz no hay verdad de Cristo, entonces vives como a la sombra del cielo, sin atreverte a creer que el cielo no está contra ti, sino a tu favor. Cuando Pablo escribe el capítulo 8 de Romanos, no está construyendo una teoría teológica, ni desarrollando categorías filosóficas, ni intentando meterte en un debate. Es como si tomara tu alma por el rostro, te mirara a los ojos y dijera: tienes que entender esto, no solo escucharlo, no solo recordarlo. Debes permitir que esta verdad derribe los muros dentro de ti y construya un templo en su lugar. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado, no por un tiempo, no mientras te portes bien, no mientras estés en la cima, no mientras ores lo suficiente o no peques. Te ha liberado del poder del pecado y de la muerte para siempre, porque tu libertad ya no depende de ti, sino que está basada en la sangre y la resurrección del Hijo de Dios. Y si vives en Él, entonces vives en victoria, incluso cuando caminas entre lágrimas, entre luchas, entre debilidad, porque la victoria no es ausencia de batalla, sino presencia de Cristo en medio de ella. Pero ¿cuántas veces sigues viviendo como si aún estuvieras bajo juicio? ¿Cuántas veces aceptas la condenación como un castigo justo, como si la cruz de Cristo no fuera suficiente? ¿Cuántas veces permites que el miedo te diga quién eres, en lugar de escuchar a aquel que te llamó su hijo, su hija, su heredero? No solo has sido perdonado, has sido adoptado. No solo has sido justificado, has sido introducido en un pacto, en una familia eterna. Y si sufres, no es porque Dios te haya abandonado, sino porque estás caminando con Él hacia la misma gloria en la que Cristo ya estuvo. Y todo lo que hoy parece dolor, un día se revelará como el camino hacia la glorificación eterna. Cuando el apóstol escribe: ¿quién nos separará del amor de Dios?, no está lanzando una pregunta retórica. Está rompiendo cada miedo posible que pueda engañarte. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni temor a la muerte, ni ángeles, ni poderes, ni lo profundo, ni lo alto. Nada en todo el universo podrá apartarte del amor que ya ha sido depositado en ti. No en el futuro, no bajo condiciones perfectas, sino ya, ahora mismo. Porque ese amor no es un sentimiento, no es una emoción, no es una recompensa. Es la esencia del mismo Dios que habita en ti por el Espíritu Santo. Si crees en Jesucristo, si le entregaste tu corazón, aunque esté roto, aunque esté cansado, aunque tenga más preguntas que respuestas, escucha esto: nada, absolutamente nada podrá cambiar su decisión de amarte hasta el final, de protegerte, de cargarte, de estar contigo cuando todos los demás se vayan. Y si hoy estás al límite, si estás exhausto, si estás cansado de las máscaras religiosas y del interminable debes, si anhelas respirar una libertad real, no temporal, sino eterna, entonces detente, abre ese capítulo de nuevo, léelo en voz alta, no solo con los ojos,
sino con el Espíritu. Absorbe cada palabra como agua en el desierto y permite que Él te diga: ya no eres acusado, eres mío. No te condeno, te he justificado, te amo. Y nada, ¿me oyes? Nada podrá separarte de mi amor. En lo profundo de cada corazón, en cada pensamiento humano, se esconde una gran batalla, invisible a los ojos, pero que desgarra el alma en pedazos. No se trata simplemente de indiferencia hacia Dios, ni de un simple malentendido, sino de una guerra feroz contra sus principios eternos, esos que Él puso como fundamento de la vida. Imagínate una incompatibilidad total, como el agua y el aceite que se rehúsan a mezclarse. Así actúa la mente humana cuando se enfrenta a los mandamientos de Dios. Esta enemistad irreconciliable se manifiesta en cada paso de nuestra vida cotidiana. Dios llama al perdón, pero el corazón anhela venganza. Dios invita a la generosidad, pero la mente se aferra a su ego. Dios exige verdad, pero la carne busca mentiras convenientes. Dios ordena amar a los enemigos, pero el pensamiento busca caminos de destrucción. Y sin embargo, ocurre un milagro que no puede explicarse solo con palabras o razón. En el instante en que una persona reconoce a Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios irrumpe en su vida, y todo cambia para siempre. No es solo el perdón de pecados, no es simplemente una nueva oportunidad, es la llegada del mismo Creador, del mismo Espíritu, que da vida al templo interior del alma. Pablo lo dice claramente: pero si el Espíritu de Dios habita en ustedes, entonces ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué significa esto realmente? Significa que aquel que en el principio creó los cielos y la tierra, aquel mismo que resucitó a Cristo de los muertos, ahora habita en cada creyente. Y no se trata de un estado temporal, ni de una emoción pasajera que va y viene, sino de una presencia constante, inextinguible, que lo transforma todo desde dentro. Tal vez no siempre sintamos esa presencia y a veces parezca que el Espíritu se ha ido, que estamos solos en la oscuridad, pero la verdadera realidad no depende de nuestras emociones. Piensa en un generador de energía, no escuchas su ruido a cada minuto, pero sabes que está funcionando porque la luz sigue encendida, porque todo sigue vivo. Así obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Aunque no lo sintamos, Él actúa, guía, consuela, fortalece, intercede por nosotros delante del Padre. Y aquí viene un punto clave. Todos los que han recibido sinceramente a Cristo tienen dentro de sí al Espíritu Santo. Este es un tesoro escondido en el corazón, esperando ser descubierto. Pero el poder del Espíritu no actúa sin nuestro consentimiento. Es una decisión diaria, una lucha diaria. Pablo nos dice: si viven según la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hacer morir el pecado no es solo refrenar impulsos, no es simplemente controlar deseos, es arrancarlos de raíz, para que no vuelvan a crecer. Cada día nos encontramos en una encrucijada: ceder a la carne, o caminar por el camino del Espíritu. Piensa cuántas veces la ira ha estallado en tu corazón como una tormenta que invade la mente y arrasa con la paz interior. Antes, era una reacción automática. Las palabras salían como flechas, hiriendo, destruyendo. Pero ahora, con el Espíritu dentro de ti, tienes una opción: detenerte, pedir fuerzas a Dios, ofrecer amor y paciencia en lugar de furia. Pero esa decisión requiere que trabajemos junto a Dios. Él da el poder, pero nosotros debemos decidir recibirlo, permitirle gobernar nuestros pensamientos y actos. Ningún cambio ocurrirá sin nuestra participación, sin nuestra entrega diaria a vivir en el Espíritu. Y aquí está la verdad más grande del Evangelio: no somos simplemente esclavos temerosos del castigo, ni marionetas movidas por el miedo, sino hijos adoptivos de Dios, con pleno derecho al amor y a la cercanía del Padre. El esclavo no conoce la paz, vive en temor constante, en inseguridad, siempre al borde del rechazo. Pero un hijo vive con la certeza de ser amado incondicionalmente, de ser aceptado tal como es. Y aunque se equivoque, no será rechazado, sino guiado a aprender y crecer bajo el tierno cuidado del Padre. Pablo nos abre los ojos a esta transformación. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
Ser guiado por el Espíritu significa entrar en una verdadera unidad familiar con Dios, vivir en un amor y una libertad que nadie puede arrebatar. Esta realidad espiritual es profunda, poderosa, y toca el corazón de todo aquel que desea caminar por el camino de la fe. Hoy te encuentras ante una decisión. ¿Lucharás por la verdad y el amor, por una vida en el Espíritu, o te rendirás a los caminos familiares de la carne? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a Dios, para que su Espíritu no solo sea tu luz en la oscuridad, sino también la fuerza que transforme tu vida, porque solo en esa unión, en esa comunión con Dios, nace la verdadera libertad, el amor profundo y la vida eterna, en una plenitud que ningún enemigo podrá jamás quitarte. ¿Alguna vez has sentido cómo el miedo desciende sobre tu alma como una sombra helada? Ese miedo que ata, paraliza y te mantiene como un esclavo sin esperanza. Pero ¿y si te dijera que dentro de ti habita un espíritu que no esclaviza, sino que libera? Un espíritu que no te llama con temor servil, sino con un clamor íntimo y lleno de confianza. Abba, Padre. La palabra Abba no es simplemente una forma de dirigirse. En la antigüedad los niños usaban esta palabra para llamar a sus padres con una cercanía y confianza excepcionales. Era una palabra llena de ternura, amor e intimidad, como papito o papá hoy en día. Imagina el impacto que estas palabras causaron en la época del apóstol Pablo. Los judíos temían incluso pronunciar el nombre de Dios en voz alta, por lo sagrado y lejano que les parecía. Y ahora Pablo dice que podemos llamar a Dios Abba, nuestro Padre. Fue una revolución, un escándalo. Pero esto mismo enseñó Jesús cuando dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. No es solo una idea teológica, es una realidad viva. Cuando el Espíritu Santo da testimonio junto a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Este testimonio interno no es una voz audible, sino una profunda convicción que llena el corazón. Es la certeza de que perteneces a Dios, de que eres parte de su familia, de que Él te conoce por tu nombre y te ama como el Padre más tierno ama a su Hijo. La adopción divina es para siempre. A diferencia de los hombres, los hijos de Dios no pueden ser rechazados ni privados de su herencia. Una vez adoptados, permanecemos por siempre como miembros de la familia del Padre Celestial. ¿Y qué significa ser hijos de Dios? No es solo un cambio de estatus, es la garantía de una herencia eterna. Una herencia que no puede perderse por nuestros errores, ni ganarse por nuestros logros. Es un don, un derecho de nacimiento otorgado para siempre. Pablo continúa: y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Ser coheredero con Cristo significa recibir todo lo que le pertenece a Él. No migajas, sino la plenitud total. Como si un padre rico adoptara a un huérfano y le diera los mismos derechos de herencia que a su hijo biológico. Esa herencia es la vida eterna, la participación en la naturaleza divina, el reinar con Cristo, el acceso a las riquezas inagotables del cielo. Imagina los tesoros más valiosos del mundo: oro, piedras preciosas, palacios reales. Todo eso no es nada comparado con lo que hemos recibido. Pero la herencia no es solo para el futuro, ya actúa ahora. Como hijos de Dios, tenemos acceso a su sabiduría en decisiones difíciles, a su fuerza en las tentaciones, a su paz en las angustias y a su provisión en las necesidades. Y sin embargo, Pablo no oculta la verdad. Si padecemos con Él, no es una condición que podamos cumplir o fallar, sino una realidad que acompaña a los verdaderos seguidores de Cristo. Quien le pertenece, enfrentará oposición. Pero esos sufrimientos no son un obstáculo, sino el camino hacia la plena alegría del legado. El sufrimiento es una escuela en la que aprendemos a valorar y a llevar la gloria que vendrá. No es castigo, sino participación en el camino de la cruz de Cristo, una preparación para la gloria futura. Pablo nos recuerda: los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Él sabía lo que era sufrir: golpes, cárceles, persecuciones, pero lo veía todo a través de la lente de la eternidad, que transforma el sentido del dolor. Piensa en una mujer dando a luz. El dolor no desaparece, pero ella no se enfoca en el sufrimiento, sino en la alegría del nuevo nacimiento. Así también nuestras aflicciones nos acercan a una gloria inmensa. Y no es en vano. Cada lágrima, cada dolor, cada injusticia sufrida en nombre de Cristo se transforma en gloria eterna. Nada se pierde, todo tiene propósito en el plan eterno de Dios. Además, toda la creación espera junto con nosotros la manifestación de los hijos de Dios. La tierra, los mares, las estrellas, todo gime y sufre como mujer en parto, esperando esa gran hora en que el mal será vencido y se restaurará la plenitud. Cuando Adán pecó, no solo sufrió la humanidad, sufrió toda la naturaleza. Y hoy ella también espera, como nosotros, el día de la renovación, cuando será libre de corrupción y temor. Ese es el plan de Dios: sufrimiento y esperanza, dolor y gloria, aflicción y el amor infinito del Padre que nos dice: tú eres mi hijo, yo soy tu Padre, y tu herencia es la gloria eterna conmigo.